Chicos, buenos días. Buenos días. Mateo Londoño. Oh, Bueno, chicos, buenos días para todos. Vamos entonces a continuar con las actividades propuestas en esta guía número 2 del segundo periodo. Voy a empezar aquí compartiendo. Ok, entonces recordando lo de la clase pasada, recordemos que en una reacción química, como su nombre lo dice, está presente un cambio en la materia. A diferencia en un cambio físico, que la materia no cambia. Bueno, esos ejemplos ya los habíamos visto. Entonces recordemos, en una reacción siempre hay presente unos reactivos que pueden ser dos o más, y unos productos, no necesariamente puede ser un producto, pueden ser dos o más productos. Voy a poner aquí un ejemplo de una reacción química. Esperan un momentico. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo de reacción química donde dos compuestos generan más de un producto. Dos reactivos generan más de un producto.
Antes de continuar, entonces quisiera que alguien me dijera cuáles fueron los dos reactivos ahí al inicio, antes de la reacción. ¿Cuáles fueron los dos reactivos? Recuerden que en una reacción hay dos reactivos o más y luego hay un producto. ¿Cuáles fueron entonces los dos reactivos de esa reacción? Volvemos a colocarla entonces. Atención. Profe, que si deja entrar a nada más. Ahora, entonces, ¿cuáles eran los dos reactivos? Los dos elementos que entraron a reaccionar ahí. El azúcar y el ácido sulfúrico. El azúcar y el ácido sulfúrico. Esperen un momentico, yo miro a ver quién está aquí. Listo. El azúcar y el ácido sulfúrico, eso es correcto. Esos serían los reactivos. Aquí como lo ponen, hay dos reactivos o más, no necesariamente tienen que ser dos. Y después de la reacción, aquí el producto, ¿cuál fue? ¿Qué será esta costra aquí grande? Carbono. Carbón. Aquí el producto fue, de hecho no fue solamente carbono. Aquí se produce carbono, en el asiento queda un líquido que llama agua, que es un residuo de agua, y vieron un gas que se desprendió. Aquí no lo colocan en la ecuación, pero en realidad son tres productos los que se producen. Es carbón, agua y unos gases que son óxido de azufre y dióxido de carbono. Entonces estamos viendo que aquí la materia se transformó de dos elementos, perdón, de dos compuestos, que son el azúcar y el ácido, y produjo tres compuestos, que son el carbono, carbono puro, aquí en este caso no es un compuesto sino un elemento, carbono puro, agua y unos gases de dióxido de carbono y óxido de azufre. Listo. Bien, vamos a continuar por aquí. Entonces, la clase pasa, digamos que en una reacción está influenciada la velocidad de reacción. Esta depende de cuatro factores. Uno, el primer factor es el catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es una sustancia que acelera la reacción. Por ejemplo, hay reacciones que por sí solas son muy lentas. O sea, por ejemplo, si mezclamos un ácido y una base, esperar a que reaccionen muchas veces es muy lento que esta reacción. Entonces se introduce un tercer elemento o un tercer compuesto que hace que la reacción acelere. Explico con un ejemplo. Por ejemplo, para hacer, voy aquí a ponerlo más grande. Para hacer nitroglicerina, ¿alguien sabe qué es nitroglicerina o no? No. Bueno, la nitroglicerina es un compuesto muy usado en la industria de la pólvora. Entonces, para hacer nitroglicerina se necesita que reaccione el ácido nítrico y la glicerina. Esos dos son líquidos, son unos líquidos, la glicerina y el ácido nítrico. Sin embargo, ellos por sí solos se demoran mucho en reaccionar, inclusive por sí solos la reacción genera mucho calor. Entonces se echa un tercer compuesto, que viene siendo el catalizador. El tercer compuesto es ácido sulfúrico, que entra como activador de esa reacción. O sea, el ácido sulfúrico lo que hace es acelerar la reacción entre estos dos compuestos. A ese ácido sulfúrico se le llama catalizador. Sin ese catalizador,
la reacción entre la glicerina y el ácido nítrico sería muy lenta, sería demasiado lenta. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me hablan de catalizador, me están diciendo de un tercer compuesto que está haciendo que la reacción suceda más rápido. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces vamos por aquí. El segundo elemento en la velocidad de una reacción está influenciado por la concentración. Por ejemplo, en la reacción de ácido sulfúrico y azúcar. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si hubieran tomado una cantidad de azúcar gigante y unas 3 o 4 goticas de ácido sulfúrico? ¿Habría funcionado o no habría funcionado? No, ¿Por qué crees que no ha funcionado? porque hay menos y no alcanza a cubrir todo el azúcar, todo el Exactamente. espacio. Entonces, vea, ahí están hablando de la concentración. Esta concentración de reactivos aumenta la probabilidad de choques entre las moléculas. Es decir, que entre más equilibrado esté la cantidad de X reactivo y Y reactivo, o sea, entre los dos reactivos, pues la probabilidad de que haya una reacción entre ambos va a ser mucho más alta. Es decir, que el segundo factor en una reacción es la concentración. Si no hay la concentración adecuada, pues no va a suceder la reacción como se espera. El tercer es la presión. Resulta que no es lo mismo poner los reactivos a presión normal que ponerlos en un medio con una presión muy alta. Me explico. Supongamos que yo tengo esa misma reacción que pusieron ahí en el ejemplo y las introduzco en una jeringa y le he sellado aquí el huequito de abajo. Entonces aquí en esta jeringa yo he metido aquí azúcar y el ácido sulfúrico. Pero entonces en vez de que reaccionen así por sí solos, yo cojo la jeringa y aprisiono todas las dos mezclas, las pongo en una presión alta. ¿Qué creen que suceda? ¿La reacción sea más rápida o sea más despacio? Profe, va a ser más rápida ¿Por qué crees que va a ser más rápida, Ana María? porque hay más cantidad de el componente más fuerte. No, el componente es el mismo. Simplemente lo que estamos cambiando ahí es la condición física. Es decir, antes reaccionó hacia la intemperie con una presión normal. Ya que está dentro de una jeringa a la que le hemos echado el huequito de abajo. Y luego yo cojo esa jeringa y la aprisiono, le genero una presión grande. Ah, profe, por la presión va a empezar a actuar más rápido. ¿Por qué? Profe, Que tiene Dígame. menos espacio. profe, porque las obligan a juntarse de uno. No. Nos obligan a juntarse de una. Bueno, esa es la respuesta más o menos. Resulta que las moléculas, vamos a suponer que estas rojitas son las moléculas de ácido. Y estas negritas, que sean las moléculas de azúcar. Suponiendo pues que sean esferas, obviamente las moléculas no son así, son composiciones de varios átomos, pero vamos a suponer que son bolitas. Entonces, a condición normal, esas moléculas tienen cierta separación, ¿cierto? Pero si yo aprisiono, es como si yo cogiera estas moléculas y las juntara más. Entonces, ¿qué pasa si las junto más? Se acerco más una con la otra. Lo que decía ahí la compañera, ¿quién fue la que habló ahorita? Monsalve, Marisabel. Lo que decía Marisabel, si las junto, pues la reacción va a suceder mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, el tercer elemento para la velocidad de una reacción es la presión. Si hay una presión muy grande, pues esta reacción va a suceder de manera más rápida. Y el cuarto elemento es la energía de activación. Me explico. Resulta que hay reacciones que por sí solas no van a suceder. Por ejemplo, la gasolina reacciona con el oxígeno para producir calor y dióxido de carbono. Pero para producir esa reacción, ¿qué hay que hacer con la gasolina? ¿Quién me dice? Evaporar la gasolina. No, si la gasolina se evapora, se va y se consume y no sucede la reacción. ¿Qué sucede con la gasolina cuando le introduzco un fósforo? O sea, cuando le estoy introduciendo un elemento energético. ¿Qué sucede con esa gasolina? Profe, se incendia. Se incendia. Se quema. Se quema, correcto.
Resulta que la gasolina y el oxígeno, ahí por ejemplo cuando la gasolina se quema, lo que estamos viendo es una reacción entre la gasolina y el oxígeno del aire. Esa reacción por sí sola no se va a dar. Usted nunca va a ver la gasolina prenderse así, a no ser pues que esté haciendo un día muy caluroso, bueno, algún efecto externo. Pero por sí sola la gasolina no se va a quemar. Necesito introducirle un elemento energético, darle una energía térmica para producir esa reacción. ¿Listo? Entonces en la naturaleza hay reacciones que suceden de esa manera. Simplemente hay un agente externo, una energía externa. Por ejemplo, en el caso de la gasolina, la energía se la da el hombre o alguien que cause el incendio, por ejemplo, prendiendo un fósforo o acercando una lupa, aumentando la energía del sol, ocasionando que la gasolina se queme. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿No han escuchado hablar de la capa de ozono, sí o no? Sí, profe. Bien, la Sí. capa de ozono, vamos a suponer que está la Tierra aquí con los arbolitos. La capa de ozono es una pequeña y delgada capa de gas que está por encima de la atmósfera. Sabemos que la atmósfera pues es aire, simplemente aire. El aire contiene oxígeno. El oxígeno molecular se representa O2. Por encima de ese oxígeno hay una capa que se llama capa de ozono. Su fórmula es O3, o sea, son tres átomos de oxígeno. ¿Cómo se produce esa capa de ozono? Resulta que los rayos ultravioletas que vienen de allá del sol entran aquí y cogen las primeras moléculas de oxígeno que hay por acá. Cogen, por ejemplo, dos moléculas de oxígeno, las hacen reaccionar, la radiación ultravioleta, es decir, las dos moléculas de oxígeno por sí solas no van a reaccionar, pero con la radiación ultravioleta hacen que estos dos oxígenos se junten y formen dos moléculas de ozono. Entonces así es como se forma el ozono, la reacción química entre dos moléculas de oxígeno producto de la radiación ultravioleta. Si no existiera la radiación ultravioleta, pues no existiría la capa de ozono. ¿Sí quedó claro entonces qué es una energía de activación? Sí. Ok. Entonces repasando. Recordemos entonces que una reacción química puede estar influenciada por estos cuatro elementos. El catalizador, que es un tercer compuesto que entra en la reacción. La concentración, ¿de qué habla la concentración? ¿Qué me recuerda? La cantidad de La las sustancias. Eso, la cantidad de las sustancias que están entrando en la reacción. ¿Qué significa presión? Es profe, la presión es el coeficiente entre el componente normal de la fuerza sobre una superficie y el área de dicha superficie. Pero en este caso, compañerito, estamos hablando que la presión, ¿cómo influye en la reacción? Así que sea más rápido, profe. Julio, no te escuché, está cortado. Obligando a Hace que acelerar sea el más, procedimiento. ¿Cómo? hace que sea más rápido. Hace que sea más rápido. La presión, si aumenta la presión, las moléculas se juntan y es más rápido. ¿Y la energía de activación qué es lo que es? Cuando alguien o algo hace que dos moléculas reaccionen. Cuando, bueno, alguien o algo no, porque por ejemplo uno como ser humano no es el mago de Oz para ocasionar una reacción. Hay un agente externo, por ejemplo en el caso del humano, pues es el fósforo encendido que está ocasionando la reacción, listo. Entonces, aquí hay un agente externo, que es una energía, puede ser energía química, energía térmica como la del fósforo, o energía solar como la del caso de la capa de ozono, listo. Eso entonces son los cuatro elementos en una reacción. Entonces, después de aquí hay un ejercicio que piden en la guía, ese lo van a hacer ustedes, me envían esta respuesta al WhatsApp. Dice qué aspectos determinan la velocidad de una reacción, los acabamos de explicar aquí en la parte de atrás. Los cuatro aspectos, cada uno los explica. Hacen aquí una especie de resumen, listo. ¿Quedó clara la primera tarea? Sí. Ok. Bueno, vamos a continuar. En la guía proponen unos experimentos. Pues yo no creo necesario que los vayan a hacer, los vamos a analizar aquí cada uno. De hecho, los hemos observado.
Inclusive yo expliqué una parte de en la clase pasada. ¿Qué pasa si yo mezclo pintura y agua? ¿Hay una reacción química, sí o no? Si se mezcla pintura y agua. ¿Eso es una reacción química? Pues no, porque se juntan, pero como usted dijo la otra clase, si se evapora el agua, se van a separar y va a quedar la pintura abajo. Muy bien. Ahí me están hablando simplemente de una mezcla. Acuérdense que yo les explicaba la diferencia entre una mezcla y una reacción. Simplemente en la mezcla, por ejemplo, cuando yo mezclo agua y pintura, lo que está sucediendo ahí es que las moléculas de agua quedan ahí revueltas con las moléculas de pintura, suponiendo pues que las moléculas de pintura son los puntos rojos. Pero no existe ninguna interacción. Perdón, no estoy compartiendo aquí la pantalla. Suponiendo pues que estas son las moléculas de agua, las azulitas, y estas las de pintura, entonces ellas están revueltas ahí unas con la otra, pero no existe ninguna interacción entre la molécula de agua y la molécula de pintura, simplemente hay una mezcla. Recordemos que una mezcla es un fenómeno físico, ¿ya? No es un fenómeno químico, sino un fenómeno físico, porque ahí simplemente se están mezclando las moléculas. Entonces ahí podríamos decir que no hay una reacción, simplemente hay una mezcla de moléculas. ¿Sí quedó claro ahí? Sí. Ok, vamos por acá. ¿Esto sería una reacción química, sí o no? Dos canicas introducidas en un vaso de agua. No, ¿Por qué no, María Isabel? porque las sustancias no cambian, no interactúan, no. Correcto. Ahí podríamos hablar también de una mezcla de canicas y agua, no hay absolutamente nada que suceda ahí. ¿Y aquí si hay reacción o no? Sí, profe. ¿Por qué, Porque Isaías? se incendia. ¿Cómo? Porque se incendia. Se incendia. ¿Qué pasa cuando se incendia el fósforo? ¿En qué se transforma? Reacción química. ¿Y en qué se transforma el fósforo ahí? Fuego. No, el fuego es el producto de la reacción. ¿Pero qué se transforma ahí? Después de que se quema el fósforo, ¿en qué se transforma? Bueno, sería en energía térmica. Esa sería la energía de activación, la energía que activa la reacción. Pero después de quemado el fósforo, miren que él queda así de un color diferente. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué producto queda después de que se quema? Eso es ceniza. Ceniza es. Bueno, ceniza, sí, en el lenguaje popular, pero eso tiene un nombre y está en la tabla periódica. Inclusive lo compramos para hacer asaditos. Carbón. Carbón. Carbón, sí, señores, carbón. Entonces, aquí después el fósforo se transforma en carbón. Aquí ya sí estamos hablando de una reacción química. Listo. Entonces, ahí es importante entender que una reacción química existe la transformación de la materia. Bueno, ahí ya respondimos eso. Vamos entonces con la siguiente parte. Entonces resulta que las reacciones se representan por medio de unas ecuaciones químicas. Esta representación se realiza por medio de fórmulas y símbolos de lo que ocurre en una reacción. Aquí, por ejemplo, están mostrando la reacción que existe entre el cloro gaseoso y el hidrógeno gaseoso, que produce dos moléculas de ácido clorhídrico. Estos dos son los reactivos y estas dos moléculas viene siendo el producto. Entonces, cuando yo hablo de una ecuación química, estoy hablando de qué elementos hay o qué compuestos hay en los productos de esa reacción, perdón, en los reactivos de esa reacción y qué produce. Entonces, observe que no necesariamente siempre va a dar una sola molécula. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula de Cl2 y una molécula de H2. La reacción entre esas dos produce dos moléculas de HCl. Esto con el fin, resulta que la ley de conservación de la materia dice que lo que tienes atrás, o sea, lo que tienes de reactivos, tiene que ser completamente igual a lo que tienes de productos. Es decir, en los reactivos, ¿cuántos hidrógenos hay? Aquí en esta parte de aquí. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay?
2. Hay 2 átomos de hidrógeno representados en la molécula H2. Entonces en el producto, si el producto es HCl, pues tiene que haber 2 hidrógenos. Como no hay manera de haber 2 hidrógenos en una sola molécula, entonces necesariamente tienen que haber 2 moléculas. En una molécula un hidrógeno, en otra molécula otro hidrógeno. Y aquí lo mismo. En esta reacción hay 2 cloros. Si hay 2 cloros, quiere decir que en el producto pues tienen que haber esos 2 cloros. Como en una sola molécula no pueden haber los 2 cloros, entonces hay un cloro en una molécula y hay otro cloro en otra molécula. Por eso la ecuación queda balanceada de esta manera. Cloro molecular 2 más hidrógeno molecular 2 se obtiene 2 moléculas de ácido clorhídrico. Listo. Eso es pues como para que entiendan ahí la razón de esa ecuación. Entonces miren, en el caso del agua, ¿quién me explica esa reacción del agua? ¿Cómo funciona la reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno para producir agua? Nadie se atreve a explicarla. Ahí la están colocando bien clarita, qué es lo que se tiene y qué es lo que se obtiene después. Profe, ¿no será que, bueno, hay 2 de hidrógeno más 2 de oxígeno, ¿cierto? Pero entonces como en una molécula no alcanzan a caber las 2, se tiene que poner una. Entonces queda 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y en otra molécula se hace lo mismo. Bueno, aquí le escribieron mal. Cabe aclararles que aquí está mal escrita esa ecuación. Yo se las escribo acá en el tablero. La reacción es la siguiente. 2H2 más O2, o sea, hidrógeno más oxígeno, produce 2H2O. Entonces, miren, aquí me están diciendo que hay una molécula de hidrógeno, pero son 2 moléculas, o sea que ¿cuántos hidrógenos habrían aquí? 4. Habrían 4 hidrógenos. Vamos a dibujarlo con bolitas. Vamos a suponer que el hidrógeno son estas bolitas. Hay una molécula de H2 y otra molécula de H2. O sea, son 2 moléculas de H2. Más una sola molécula, porque aquí no hay ningún número, ¿de qué? De oxígeno. De oxígeno. El oxígeno, recuerden que es oxígeno molecular, o sea que el oxígeno molecular son 2 átomos de oxígeno. Estamos suponiendo que las bolitas son átomos. Entonces, aquí 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, formando 2 moléculas, y 2 átomos de oxígeno, formando una molécula. Me estás diciendo que produce ¿cuántas moléculas de agua? ¿Cuántas moléculas de agua produce esta reacción? 2. 2 moléculas de agua. Entonces yo dibujo aquí una molécula de agua. Recuerden que el agua es oxígeno y 2 hidrógenos. Y otra molécula de agua que es oxígeno y 2 hidrógenos. Entonces, como tiene que estar equilibrada, recuerden que la materia se tiene que conservar. Aquí hay 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Y al otro lado pues tienen que haber 4 hidrógenos. 1, 2, 3, 4 hidrógenos. Más 1, 2 oxígenos. Aquí tiene que haber 1 y 2 oxígenos. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, eso en sí es una reacción química. Una reacción química son 2 compuestos o más compuestos, no necesariamente tienen que haber 2, reaccionan produciendo otro compuesto. En el caso del hidrógeno y el oxígeno, produce agua. Ok. Vamos por acá. En química entonces se habla de una tabla de símbolos. Cada que damos estos simbolitos, pues debemos identificar de qué nos están hablando. Esto significa produce, o sea, el producto que se va a obtener de la reacción. Este más siempre va a representar el compuesto que se está añadiendo.
¿ya? Por ejemplo, si es azúcar más ácido sulfúrico, pues entonces este más siempre lo vamos a ver presente en una reacción química. Esta flechita se significa precipitado, es decir, es un compuesto que está precipitado, o sea, el líquido está un líquido está precipitado en el otro. Cuando hablo de precipitado es que hay un líquido más denso que el otro, entonces el uno queda más abajo que el otro. Este desprendimiento significa que en la reacción se va a desprender algún gas, o algún vapor, o algún elemento que se va a desprender y va a salir de la reacción. Esto significa ese desprendimiento. Reacción reversible significa que la reacción bien puede o dar los productos y el producto devolverse para dar otra vez los reactivos. Es decir, puede ser reversible o puede producir en un sentido o se puede volver en el otro sentido. Este es calor. Esto representa sólido, líquido, gaseoso. Cuando veamos esta SLG significa que los compuestos que están reaccionando son o sólidos o líquidos o gases. ¿Listo? Esta solución acuosa significa, por ejemplo, cuando un ácido está rebajado con agua, entonces vamos a encontrar este AC, que significa que el ácido está rebajadito con agua. Y este es el catalizador, el que les hablaba yo ahorita. El catalizador es el tercer elemento que interfiere en la reacción. Entonces, esos son pues, algunos de los símbolos que podríamos encontrar en una reacción química. Bueno. Entonces aquí, si vamos a representar esto, ya para terminar, no quiero meterles más información, ya para terminar, entonces, ¿cómo representaríamos esto en forma de dibujitos? Ustedes mismos me van a decir. Vamos a colocar aquí otra vez. Dice que son 2 CO en forma de gas más O2. Se obtiene 2 CO2 en forma de gas. Bien, ¿qué significa este 2? Que hay dos moléculas ¿Dos moléculas de qué cosa? de CO. De CO, ¿Qué bueno. es eso, profe? CO es monóxido de carbono, es un gas. Ese gas lo encontramos, por ejemplo, presente en el smog de los carros. Entonces son 2 moléculas de monóxido de carbono. De hecho, ahí nos dicen que es un gas. ¿Más qué? Más 2 de oxígeno. Más 2, bueno, más una molécula, recordemos que este es oxígeno molecular de oxígeno, que son 2 átomos de oxígeno. ¿Qué se obtiene con él? ¿Qué se obtiene en la reacción de monóxido de carbono y oxígeno? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas? 2. 2. Es decir, que si yo voy a dibujar, aquí voy a dibujar 2 moléculas, perdón, 2 moléculas que están compuestas por un carbono y un oxígeno. Vamos a dibujar el carbón con negro. Entonces aquí un carbono y vamos a dibujar el oxígeno con azul y un oxígeno. Entonces aquí hay un carbón, un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. ¿Así está bien o no? ¿O hace falta algo? Profe, son 2 moléculas, Son 2 ¿no? moléculas, o sea que ¿qué tengo que hacer? Otro de esos. Otra vez otra molécula de otra molécula de monóxido de carbono. Otra molécula de monóxido de carbono. Ahora sí, 2 moléculas de monóxido de carbono. Me están diciendo que van a reaccionar, o sea, más ¿con qué? Una de oxígeno. Con una molécula de oxígeno. Recordemos que la molécula de oxígeno son 2 átomos de oxígeno. Una molécula de oxígeno. Eso me da, cuando ellos dos reaccionan, ¿qué cosa?
¿Qué me da? Por ahí dijeron el nombre ahorita. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. El dióxido de carbono es CO2, es decir, es un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. Esta es la molécula de dióxido de carbono. ¿Está bien así o le falta algo? Falta la otra molécula. Falta otra molécula, una de carbono y 2 de oxígeno. Entonces, según la ley de conservación de materia, eso tiene que quedar equilibrado. Aquí, ¿cuántos carbonos hay antes de la reacción? Entonces, hay 2 carbonos, entonces aquí hay 1, 2 carbonos, correcto. Aquí, ¿cuántos oxígenos hay antes de la reacción? 4. 4 hay, 1, 2, 3, 4 oxígenos. Entonces ahí ya quedó balanceada. Quiere decir que 2 moléculas de dióxido de carbono con una de oxígeno produce 2 moléculas de dióxido de carbono. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a recordar, dejemos ahí por hoy, que ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a recordar entonces cuál es la actividad para esta semana. Esta partecita no es por acá. Entonces la actividad, recordemos, es escribir qué aspectos determinan la velocidad de una reacción. Lo expliqué por ahí al principio de la clase. ¿Cuáles son los 4 aspectos? Y me explican cada uno en qué consiste en los que determinan la velocidad de una reacción química. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces no siendo más, dejamos ahí por hoy. Bueno, profe, Que tengan chao. todos un Feliz feliz día. día. ¿Listo? Chao, profe. Adiós. Profe, chao. 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 Chao.